Seguimos en La Olla, Sazón Pública, hoy conversando de economías populares. Y nos habíamos quedado con un desafío, una pregunta, un elemento para seguir profundizando y comprendiendo estas economías que pueblan nuestras calles, nuestras ciudades. Ese vínculo campo-ciudad que también nos explicaban en esta movilidad espacial muy importante en las familias, en las estrategias familiares, del cual hablábamos al inicio del programa. Pues en este escenario, esta economía solo es posible cuando el capitalismo no es capaz de llegar a satisfacer necesidades de empleo, de resolver temas de seguridad, o es una economía que va más allá de la precariedad, por decirlo de alguna manera, de los márgenes, y es capaz de disputar centralidades. ¿Cómo lo ven? ¿Quién quiere hablar? Carmen. Ya, bueno, hay partes que no sabemos todavía responder, ¿no? Pero a tu pregunta quiero decir, no es una cuestión, yo creo que hay que ver, son formas de articularse con momentos del capital, ¿no? Entonces, ahí también depende cómo lo mires. Yo soy de la idea de aquellos que piensan que el sistema capitalista empezó a desarrollarse junto con la expansión colonial europea en el siglo XVI, XV si quieres, pero XVI digamos, ¿sí? Desde el 1500, a medida que iba la expansión colonial europea, se iban desarrollando las condiciones de acumulación para que florezca el capitalismo ya cuando emerge fuerte, digamos, en el siglo XIX. Entonces, nuestras formas de articularnos con el sistema capitalista mundial son así de viejas, ¿no? Desde entonces. Entonces, si tenemos en cuenta eso, podemos ver, la primera cosa que yo decía hace un rato era estas formas, las prácticas económicas y las lógicas y las institucionalidades ancladas en lo local, en lo familiar, en el parentesco del ahijado, que funcionan todavía aquí, esas lógicas y esa institucionalidad propia de nuestras economías populares, yo pienso, y eso lo hemos discutido y creo que estamos de acuerdo entre los que hemos hecho, pero ese es realmente, yo pienso que en Bolivia es muy fuerte justamente por esta incapacidad que yo decía del capital de tener una presencia sólida, ¿ya? Yo creo que en otras partes no está tan articulada esta lógica de economía popular, tan consolidada, tan arraigada y tan institucionalizada en el territorio. Tal vez en el Perú habría que estudiar, en el Ecuador no creo, en la Argentina tampoco creo, en México tampoco, porque son otras formas, se mantienen pero nunca han sido tan protagónicas, diría yo. Ahora, ¿qué pasa en el contexto actual? ¿Entiendes? O sea, son lógicas que evidentemente al articularse con el capital en todo momento se han brindado posibilidades de estratificación social, porque no hay manera que tú te articules al capitalismo sin que eso suceda. Eso no quiere decir que se vuelven necesariamente puramente capitalistas, porque no pueden tomar ese riesgo, o sea, y eso es lo interesante. No es que al acumular un capital tú entonces te vas a Alemania y te vienes de representante de la Mercedes-Benz aquí y cortas con tus lógicas. No es esa lógica, no es eso lo que pasa. Son lógicas que permanecen, y aquellos que logran tener unos ciertos niveles de acumulación de capital para poder tener una situación mejor, no sueltan esta lógica. Eso es lo que es interesante. Ahora, ¿qué es lo que pasa? A lo que quiero llegar es precisamente en el contexto del capitalismo global de hoy en día, que requiere una enorme flexibilidad, una enorme movilidad y una enorme capacidad de moverse muy rápido. Hoy en día las decisiones del capitalismo se mueven, los mercados, las bolsas, esas cosas se mueven todo, con las tecnologías, el tiempo y el espacio están tan comprimidos, como dice David Harvey, que todo va con enorme rapidez. Entonces, lo que a nosotros nos ha parecido interesante en las investigaciones que hemos hecho desde el 2014 es justamente que son aquellos actores que pueden estar
anclados en la institucionalidad local de las lógicas populares, los que pueden responder mejor al capitalismo con la flexibilidad que se requiere. No puede uno viajar a China y llegar a China y llamar por teléfono a su ahijada y decirle, vémelo en lo Justus, qué precio está tal modelo de celular, y ese ratito decidir cuánto comprar. No tiene que hacer un estudio de mercado con un experto de Harvard que durante un año estudie el mercado, ¿me entiendes? Son decisiones así, y son estas lógicas que nos permiten a nuestras economías populares, a aquellos que, ¿por qué no todos, no? O sea, aquellos que logran eso, es usando nuestra lógica de economía popular que logran ir a la China y negociar en términos donde ellos salen ventajosos. Porque ¿cuáles son las formas que tenemos en los países del sur global para articularnos al capital transnacional? La maquila o el ser representante de la Mercedes, de la Philips, de la Samsung, de la no sé qué, ¿no? Subsidiaria de una gran transnacional. Pero es en los términos de la gran transnacional. Y si entras a la maquila, peor. Esos son tus términos de trabajo, arbitrarios, precarios, los salarios. No vamos a hablar de México, los feminicidios, los abusos en las maquilas, o sea, Honduras llenos de maquilas. Así es como se articula. Estos actores se articulan al capital transnacional, no como maquilas, o sea, no en los términos del capital, no como subsidiarios, sino van, negocian en sus términos y se vuelven. Y lo que les permite entrar y salir en sus términos y mantener sus términos es su anclaje en estas lógicas de economía popular. O sea, podríamos decir ni tan ni muy. O sea, no terminan de enfrentarse al capital, conviven con él, funcionalizan, saben moverse con una agilidad, entran y salen, y a que mantienen sus propias formas económicas les permiten este nivel de maniobra, por decirlo así, sin perder lo propio, son capaces de dialogar con el capital. Exactamente, y lo que vemos, lo que vemos aquí que es importante es porque siempre que se habla del capitalismo es esta cosa que te aplasta y tú tienes que acomodarte a las lógicas del capitalismo y bueno, te conviertes en trabajador, en un explotado, etcétera, etcétera. Lo que vemos aquí es un poco un tipo de apropiación de procesos del sistema capitalismo global. Ahora, lo interesante y tal vez cambiando un poco el tema es, hay esta cosa, ¿sabes? Se propone desde el Estado crear un sistema económico para vivir bien en términos socialistas, etcétera, ¿no? Se ha desatado todos unos procesos económicos, toda una celebración, un reconocimiento de sectores que históricamente han sido desplazados, excluidos, explotados, y a la misma vez estos sectores surgen, empiezan a tomar espacios de la economía, apoyados por estos procesos, ¿no? O apoyándose de estos procesos, y vemos que todavía queremos esta idea, ¿sabes? Mucha gente, no, es que queremos ordenar nuestra ciudad, queremos organizarlo, queremos una racionalidad. Entonces vemos dos tipos de dinámica. Que es copia de exacto, es ese deber ser de qué es lo que deberíamos ser, en vez de mirar y entender lo que somos, y cómo somos, y por qué somos, y bajo qué lógicas operamos. Y creo que ahí está el gran poder de la economía popular, ¿no? En tratar de organizarnos y pensar, y convocarnos, es parte de lo que pretendíamos, convocarnos a pensar y a mirar estas actividades económicas, no como algo que tiene que ser borrado, eliminado, sino algo sobre lo cual tenemos que aprender todos, y entender y valorar por lo que somos, ¿no? O como tú decías, Carmen, no todos entran de igual manera en el capitalismo, no todos sacan de la misma tajada, hay desequilibrio ahí, pero inclusive los sectores que mejor les va en el asunto y que lo traducen en la festividad, en el preste, mantienen sus formas económicas para reproducir inclusive su preste, es decir, aunque hayan generado un nivel de acumulación muy alto, no han abandonado todas sus formas porque mantienen esa estrategia justamente por estos... Esas formas son las que les dan la posibilidad de negociar con flexibilidad en sus propios términos. Eso es lo que nosotros... totalmente subordinados, digamos, al capital. Claro. Ahora, sí.
Sí, eso es lo que hemos más o menos encontrado en lo que hemos estudiado hasta ahora. Pues les propongo que en el siguiente paso nos planteemos si estas formas que se mantienen a pesar de esta capacidad de flexibilidad, de negociar, de encontrarse, de tener movimiento de cintura con las estructuras del capital en el mundo entero, el vínculo con la China es sin duda el ejemplo más notable de esta economía hoy en día, si esa también es portadora de lo que podríamos llamar formas alternativas de economía que podrían ser más redistributivas, más equilibradas que la lógica típica del saqueo en la vieja. Eso lo charlamos en la siguiente vuelta de La Olla Sazón Pública, ya volvemos.